¿Qué tal, amigas y amigos televidentes? Bienvenidos sean todos ustedes a una entrega más de Encuentro Extra. La República Dominicana tiene una cultura ancestral de corrupción desde el Estado, una cultura que se remonta inclusive a los tiempos de Lilis y ha tenido gobernantes desde entonces y hasta ahora que han estado dirigiendo el Estado, unos con la intención de sobrellevarlo con una actitud de honestidad, de seriedad, de pulcritud, que es loable, y otros que han permitido que sus funcionarios y colaboradores hagan y deshagan, que se hagan ricos, millonarios. Y en eso tenemos prácticamente toda la existencia de la República Dominicana, desde que nos hicimos república. Solamente hay un periodo de gobierno de la República Dominicana que se puede entender que fue el periodo más honesto y más pulcro en la administración de los recursos del Estado, que fue el que presidió el profesor Juan Bosch, esos 7 meses del año 1963. Entonces, realmente eso está ahí como referencia de lo que hemos sido. No podemos negar que nosotros encarnamos una cultura de corrupción desde el Estado. Y en función de ello, me parece que quien esté al frente del gobierno y que quiera y tenga el interés, y lo tiene el actual presidente de la República, Danilo Medina, tenga el interés de manejar con honestidad y con pulcritud todos los recursos del erario, puede defender su gobierno porque existe esa actitud desde la cabeza del gobierno. Pero no puede decir que es el gobierno más honesto que ha existido en República Dominicana, porque el más honesto, en primer lugar, entendemos que es el que sustentó el profesor Juan Bosch. Pero los demás gobernantes que ha tenido la República Dominicana deben decir, cuando quieran defender a sus gobiernos en ese sentido, a sus respectivos gobiernos, lo que deben decir es que han estado o están al frente del gobierno menos corrupto que ha tenido la República Dominicana, no el más honesto, porque la corrupción está. No nos hemos podido desembarazar de ese fenómeno maligno para la sociedad dominicana. No nos hemos podido desprender de eso. Y entonces, el presidente Danilo Medina ha hecho esta proclamación, ha hecho este pronunciamiento que se entiende porque hay esfuerzos desde su ejecutoria como gobernante orientados a transparentar el Estado y a procurar que no haya corrupción en su gestión. Pero él no puede hablar por todo su gobierno, él no puede hablar por todos sus funcionarios, porque por más que se esfuerce, con esa cultura que tenemos como rastre de la corrupción, difícilmente no haya algún servidor público que meta mano en alguna de nuestra entidad gubernamental, en alguna dependencia del Estado, en algún ministerio. Entonces, es muy rotundo de parte del presidente Danilo Medina decir que este es el gobierno más honesto. Yo, como le dije en alguna oportunidad a Leonel Fernández, que siendo presidente de la República exclamó algo más o menos parecido, Leonel Fernández llegó a decir que estaba presidiendo el gobierno más honesto que había pasado por República Dominicana. Y como en aquella oportunidad le dije a Leonel Fernández, hoy se lo digo a Danilo Medina, no es el más honesto, quizás sea el menos corrupto de los gobiernos que ha tenido República Dominicana.
así lo acepto porque así se acerca más a la realidad, se acerca más a la verdad. Más honesto, no, menos corrupto. Nosotros tenemos como entrevistado en esta semana a un personaje sumamente interesante, muy interesante, y vamos a pedir a nuestros amigos televidentes, a los creyentes en Dios, que no los reprendan desde un primer momento, que esperen a escuchar sus planteamientos, sus argumentos, y que luego de que él haga esos planteamientos, de que exponga esos argumentos y sustente lo que es su verdad y lo que es su creencia, en lo que él cree, que no es en Dios. Entonces, después que él haga su exposición, ustedes sacan conclusiones, pero no los reprendan del primer momento. Tenemos con nosotros como invitado al presidente de la Asociación de Ateos Dominicanos, Ateodón, Kilvio Vázquez, y con él vamos a conversar sobre los ateos en República Dominicana, sobre su posición con relación a los cuestionamientos que hace a la corrupción el embajador de los Estados Unidos en República Dominicana y sobre muchos otros temas que tienen que ver con la Iglesia Católica y los recursos que concede el gobierno dominicano a la Iglesia para que desarrolle obras. Él tiene su valoración sobre todo esto y vamos a conversar con él luego de esta pausa de comerciales. Bien, aquí estamos de vuelta con ustedes y como anunciamos, pues tenemos como invitado en esta semana a Encuentro Extra al presidente de la Asociación de Ateos Dominicanos, Kilvio Vázquez. ¿Cómo va la vida? Buenas tardes, chico. ¿Todo está bien? Hasta ahora sí ¿Usted está en paz con Dios? No, yo estoy en paz conmigo mismo y con toda la humanidad. No con Dios. Bueno, es que para estar en paz con Dios hay que pensar que Él existe y que está cuidando y ayudando a uno. Pero todas las dificultades que tiene la gente en la vida te indican que Dios es un sueño, es una idea que está en el aire y que la gente piensa que es de lo único que tiene que agarrarse, pero saben que no. Y la gente se agarra de Dios y se siente bien. Claro, agarrándose de Dios y entiende que de alguna manera tiene respuesta de Dios. Esa es la dificultad. Si una persona te dice a ti que él le habló a Dios, yo te diría que esa persona es razonable, pero si te dice que Dios le habló, es bueno que lo lleve al psiquiatra. ¿Cómo? Claro. Pero no es que necesariamente le haya hablado Dios, sino que él siente que le pidió algo, le imploró algo y hubo una reacción, una respuesta sobrenatural con la que quedó satisfecho. Bueno, es que sencillamente las cosas que ocurren no ocurren porque seres superiores lo quieran. Toda la vida el hombre ha tenido que forjarse, todo lo que es orgullo de la humanidad es producto del trabajo. Nada se ha conseguido rezando. Todo lo que el hombre ha podido lograr, lo ha logrado con su esfuerzo propio. ¿No hay intervención del Señor en eso? Pero ¿y cómo puede haberla? Es que sencillamente tú le preguntas a la gente, ¿dónde está Dios? Tú dices, le preguntas aquí a una persona, ¿dónde está Dios? Y te dice, Él está aquí en toda parte, nos está oyendo. Entonces yo te pregunto, si está en toda parte y nos está oyendo, entonces no es ni infinitamente justo, ni infinitamente bueno, ni infinitamente poderoso, porque todas las cosas ocurren independiente de que Él lo quiera o no lo quiera.
Porque si tú me dices a mí que en el tsunami murieron, qué sé yo, 300,000, 150,000 niños, esos niños merecían la muerte solamente por... ¿Estuvo Dios en algún momento ahí? O lo que es peor, tú pensar que por ser a ti que te ocurrió algo beneficioso, Dios estaba contigo. Pero y las demás personas, toda esa gente que no estaban en ese momento contigo y que sufrieron la consecuencia de cualquier desastre, se merecen realmente el concepto que tiene la gente de que Dios me ayudó a mí. O sea, ¿por qué me tiene que ayudar a mí? Entre tanta gente, ¿por qué me tiene que ayudar a mí? Porque yo tengo fe. Entonces, los otros no tienen fe. Los otros no creen en Él. No, pero quizás ya los otros están ayudados. ¿Cómo? Digo yo, ¿no? No, la pregunta es ¿cómo? Porque vamos a ir a un hospital y veamos si realmente la gente que está ahí está siendo sanada por Dios o por los médicos y por la medicina. Cuando se descubrió descubrió la penicilina. Dios te ayuda, pero pon algo de tu parte, porque también no es así. Pero que es exacto. Sí. Nosotros ponemos de nuestra parte. Sí. Lo que pasa es que Dios realmente no le importa lo que ocurre con la humanidad. El cólera mató la mitad de Europa. Cuando se descubrió la penicilina, Alexander Fleming tenía 30 años trabajando toda su vida para lograr ese milagro de la penicilina. La ciencia sí hace milagros. Los milagros, todo lo que tú puedes conocer, lo ha hecho la ciencia. ¿La ciencia hace milagros? Claro. Pero tú te imaginas que yo le topo a ese celular ahí y se prende eso, se ilumina y la gente no sabe qué tuvo que hacer la ciencia para lograr eso. Fueron muchos esfuerzos. O sea, usted lo que me está planteando es que Dios no existe y que la ciencia sí opera. Bueno, ahí es que viene la relación de relacionar a Dios con lo que pensamos. Si tú piensas que Dios existe, realmente existe para ti y yo no puedo negártelo porque es un asunto personal. Tú supones que Dios está aquí presente y que está aquí con nosotros y yo supongo que no. Si ahora mismo comienza... Pero usted lo reniega, usted niega a Dios. No, de ninguna manera. Yo no puedo negar lo que no existe. Oh. No, yo no puedo negar bajo ningún concepto que existe un Dios. Si algún creyente le dice que Dios existe, usted le dice que no. No, es que los dioses existen. Perdón, los dioses existen hasta que hay personas que creen en ellos. Y cuando digo los dioses... Pero siempre ha habido personas que creen en ellos. Pero precisamente o que creen en Dios. Esas sociedades que están avanzando y que ya no creen en esos dioses, que ya no existen esos dioses porque ya la gente dejó de creer en ellos. Ahora mismo nosotros tenemos sociedades en las cuales la mayoría de los ciudadanos son ateos y sin embargo son las sociedades que mejor viven y no están esperando nada de Dios. Eso significa que todo lo que ellos han conseguido, todo lo que ellos han conseguido... ¿Cuáles sociedades ateas están Bueno, en yo esa te condición? puedo citar, eso es fácil, Suecia, Finlandia, Dinamarca. ¿No creen en Dios ahí? Claro, la mayoría de sus ciudadanos, el 85, el 90, el 70% son ateos. Porque el problema es, hace un momento tú hablabas del gobierno más honesto que ha tenido nuestro país, Juan Bosch. Lo perdimos porque sencillamente Juan Bosch le dijo a la iglesia que no iba a meter el concordato porque la educación debía de ser libre, gratuita y científica. Y esa educación científica, sencillamente, la iglesia la borró para enseñar que la evolución es un disparate. Y todavía tú te encuentras en estos tiempos con personas que te dicen que el hombre surgió por creación, no por evolución. Y eso es inconcebible ante cualquier
país en donde se enseñe ciencia. Pero todavía algo peor, la educación que Juan Bosch quería, en el caso de la educación ostosiana, era una educación en donde se enseñaba el libre pensamiento, la libertad de conciencia. Eso se pierde con la educación religiosa, se pierde absolutamente. Dígame una cosa, nosotros vamos a tratar todo eso que está relacionado con la iglesia y la educación religiosa y eso. Pero yo quiero, ¿cuántos miembros tiene la Asociación de Ateos Dominicanos? Bueno, yo siempre he dicho con relación... No, dígame números. Es que, espérate, espérate, José Francisco. Hay una asociación de ateos. Hay una asociación de ateos. Debe haber registrados, ¿cuántos hay? No, están registrados, pero yo no puedo decir en público cuáles son los nombres de esos ateos ni nada. Yo te puedo decir que nosotros ¿cuál es la cantidad de ateos que hay registrados en la asociación? Cerca de los 4.000 ateos ya. ¿Registrados? Registrados, sí. Nuestras redes sociales, nuestro grupo de WhatsApp, nuestro Messenger, nuestro blog. Pero hay ateos que tienen temor de que la gente sepa que ellos son ateos. Pero claro, nosotros tenemos ahí doctores, políticos, profesores, tenemos... pues ellos son ateos escondidos. No, es que la religión reprime. La religión es un elemento peligroso. Toda su vida la religión se ha impuesto por la fuerza y el ejemplo es Juan Bosch. Juan Bosch fue derrocado porque en 1962 dijo que el concordato con la iglesia no iba y el nuncio Claricio fue y le dijo: usted no va a incluir el concordato. Dice: no, es que yo no puedo, eso es cosa del Congreso. El Congreso es que decide si va el concordato o no va. Pero no, yo no lo puedo incluir. Okay. Entonces, ¿qué pasó? Comenzaron de una vez y le dijeron al mismo Juan Bosch, ahí en ese momento le dijo ese sacerdote, Claricio, le dijo: si usted no pone el concordato, ahí va a haber dificultades en el país porque la gente es católica y quiere ese concordato. Bien. Y Juan Bosch le dijo: bueno, la gente tiene que tener la libertad de elegir, la gente tiene que saber lo que quiere, hay que explicarle, la educación debe ser científica, no cristiana, no católica. Y resulta que el concordato era un acuerdo, es, porque resulta que eso ha permanecido y eso es parte de la corrupción. Bien, ¿cómo ven los dominicanos el hecho de que se haya creado una asociación de ateos en República Dominicana? Yo quiero que usted me responda a eso luego de esta pausa de comerciales. Así es que a los amigos televidentes que se mantengan ahí, vamos a reanudar nuestra conversación con Kilvio Vázquez, presidente de la Asociación de Ateos Dominicanos, luego de estos comerciales. Bien, aquí estamos de vuelta con ustedes y reanudamos nuestra conversación con Kilvio Vázquez, presidente de la Asociación de Ateos Dominicanos. Kilvio, ¿cómo han visto los dominicanos el surgimiento, la creación ya con personería jurídica, ¿no? Sí. De la Asociación de Ateos Dominicanos? ¿Ustedes han sentido algún tipo de retroalimentación? ¿Han tenido respuesta de diferentes sectores sociales a propósito de la aparición de esta entidad? En un principio hubo mucho rechazo. La gente nos miraba con asombro y pensaba que éramos personas extrañas, seres diabólicos, que estábamos dominado por entidades demoníacas y esa cosa, pero no es así.
la gente, al darse cuenta la calidad de las personas que somos ateos, porque eso sí te puedo garantizar, tú no vas a encontrar un ateo en la cárcel. Es No, pero difícil. usted no puede hablar así, usted está hablando casi con usted está Propiedad. tan seguro. Sí, Pero puede aparecer hasta por equivocación un ateo en la cárcel. no, pero eso es yo estoy hablando con propiedad, Sí. porque hay que aclarar algo. Aquí hay mucha gente que son la mayoría, los nones, aquellas personas que no creen en religiones, que creen en Dios, pero que no creen en religiones. Y a esa gente muchos le llaman ateo, Sí. porque las religiones tratan de confundir diciéndole ateos a esa gente. Ateos somos personas sin Dios, o sea, aquellos que decimos que los dioses existen en la mente de la gente. Ok. Después, usted plantea que luego de aparecer por vez primera la Asociación de Ateos, cuando comenzó, había realmente reticencia de la gente, los miraban extraños, son demonios, están patrocinados por Satanás y eso. Entonces, ¿ustedes han sentido que en los últimos tiempos hay, digamos, una flexibilización en ese sentido? ¿Los están asumiendo como seres normales? Sí, ha cambiado mucho eso. O sea, naturalmente las religiones, igual que todas creencias diferentes a las de ellos, nos ven como sus enemigos. Porque no sé si tú te has fijado que la gente menos liberales y que más se oponen a la libertad religiosa son precisamente las religiones. La religión católica quisiera que todo el mundo fuera católico, y los pentecostés y los musulmanes. No, pero ustedes quisieran que todos fueran ateos. ¿Ustedes quisieran que todos vayan allá? Es que el proceso es diferente. El ateísmo, sí, el ateísmo se toma un poco más de tiempo, porque para ser ateo hay que leer mucho, hay que conocer mucho. Para tú creer, sencillamente lo único que necesitas es fe, y la fe te la dan en tu casa obligado, porque los padres te enseñan en el Dios que ellos creen, y eso es lo que tú crees. Para ser ateos hay que llegar a profundizar, a conocer el porqué la existencia de tantos dioses, por qué hay uno que cree en una cosa y otro en otra. Entonces, las religiones, ninguna se ponen de acuerdo, y todas quisieran extirpar la otra. Los ateos no estamos en contra de las religiones. Nosotros estamos en contra de la doctrina, el adoctrinamiento que se produce cuando no se te permite conocer. El gran problema de la educación dominicana es que nosotros estamos sujetos a un concordato que te dice que la educación tiene que ser católica, apostólica y romana. O sea, nosotros estamos invadidos por una potencia extranjera que ha tomado nuestra educación y ha dicho, aquí se tiene que enseñar esto porque nosotros lo queremos. Bien. Y el gobierno que se oponga a eso, lo tumbamos. Danilo Medina es un hombre que ha sido sometido, ha sido sojuzgado, ha sido reducido ante la Iglesia Católica. Vale más lo que piensa el cardenal para Danilo Medina que lo que pensó Juan Bosch. Sí. Y eso es duro tener que admitir. Y para Danilo yo sé que eso es doloroso, porque él sabe que Juan Bosch fue sacado del gobierno, y ese sueño que tuvo nuestro país de ser un Estado libre, independiente, laico, un Estado en donde floreciera la ciencia y floreciera la cultura de la hermandad y la unidad, fue roto precisamente porque la Iglesia Católica no quiso respetar el principio de la libertad. Sí. Usted escribió un artículo titulado ¿Por qué la Iglesia es enemiga de Brewster?, refiriéndose al embajador James Wallace Brewster, el embajador de los Estados Unidos. Y en ese artículo, que fue publicado en Cristal y Colores, cristalicolores.com, cristalicolores.net, usted hace serios señalamientos críticos hacia
la Iglesia Católica y el gobierno valora como cómplices de corrupción en el país, pero además fija una posición con relación a los cuestionamientos que ha hecho el embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana al fenómeno corrupción y señala que todo lo que ha dicho en ese sentido el embajador está sustentado en la verdad, en la realidad, pero hay sectores que consideran ese planteamiento del embajador, del diplomático estadounidense, como una injerencia en asuntos que competen fundamentalmente a los dominicanos. ¿Por qué usted coincide así con el embajador y entiende que es válido que él se inserte en un asunto que tiene que ver fundamentalmente con dominicanos? No, pero José Francisco, es que no estoy de acuerdo contigo en eso y me excusa. No, tiene todo tu derecho. Sí, porque es que la mayor parte del pueblo... Yo le estoy preguntando a usted, yo no he fijado posición con relación a eso. Ah, bueno, está bien, está bien. La mayor parte del pueblo está de acuerdo con el embajador. La corrupción y eso que aquí este pueblo, por la falta de transparencia de los recursos que se dan a la iglesia... ¿Y usted está de acuerdo con que una persona, un diplomático de otro país venga a trazar pautas con relación a eso? Bueno, ya ahí cambian las cosas. Él no está trazando pautas. Él va y tiene sesiones de trabajo prácticamente con el Procurador General de la República. ¿Ha ido? Bueno, pero espérate, espérate. Está trazando línea y le está diciendo lo que quieren los Estados Unidos con relación a eso. Pero es que no, él lo que está hablando es la corrupción. Los que no están de acuerdo con el embajador son aquellas personas. El embajador James Wally Brewster está convencido que el gran problema de la República Dominicana es la corrupción y la iglesia y los políticos están metidos en eso hasta el tuétano. Danilo, como una forma de expresarle al pueblo que yo no soy corrupto, dice, este es el gobierno más honesto, pero Danilo tenía que decir, yo soy una persona honesta, no hablar por todas las cosas que están pasando, porque entonces, ¿de qué sirve el escándalo que está ocurriendo en la justicia? ¿De qué sirven todos los otros escándalos que se producen en nuestro país? Es que, mira... Usted dice en su artículo que el embajador es una persona pulcra y que no tiene nada, o sea, es moral. Pero se llegó... Usted conoce al embajador. Pero se llegó a decir incluso en los Estados Unidos que el embajador era un posible candidato a ser el representante de la diplomacia norteamericana, no en la República Dominicana, no, sino de los Estados Unidos. O sea, es una persona con mucha capacidad, con mucha preparación. O sea, nosotros nos gastamos un embajador que puede traer muchos recursos para nuestro país y que lo está haciendo. Pero hay sectores que entienden que el embajador lo que quiere es imponer una línea de dinámica, un patrón de conducta vinculado fundamentalmente al movimiento gay y que quiere que eso se inserte en la cultura dominicana. Bueno, y que él promueve todo eso. A mí no me gusta ni hablar. Hay grupos. A mí no me gusta ni hablar de eso, porque esas son cuestiones personales. Y cualquier persona tiene derecho. Él es un activista, independientemente de lo personal, es un activista abierto y que él tiene todo el derecho a eso. Pero espérate, es que él no puede ocultar su personalidad, pero tampoco podemos exigirle a él que él tiene que comportarse como nosotros querramos que él se comporte. Sencillamente, él es un ciudadano norteamericano que tiene sus valores morales. ¿Usted está de acuerdo con que él promueva esa tendencia? No es que la promueva, es que si tú te pones a mirar... Es activista, Oye, si tú te pones a mirar lo que se dice de activismo, realmente eso no es comprobable todavía.
Eso, ¿cómo que no? Eso no es comprobable. Sencillamente... La bandera de los Estados Unidos tenía los símbolos, los colores del movimiento gay internacional. No, tú estás confundido. No. Tú estás confundido, José No, Francisco. porque la Casa Blanca lo tuvo. La Casa Blanca puso los colores también. Pero entonces, él está haciendo algo que contradice los principios de la sociedad norteamericana. Incluso no debe de contradecir los principios de la República Dominicana, porque no es verdad que el cardenal, que es uno de los que más ataca al embajador, no tiene ningún derecho a hablar de eso, porque se vaya a la Biblia y vea el caso de Jonathan y David, que se vaya al padre Woseloki, o que se vaya al padre de Juncalito, o que se vaya al padre Marcel de México, que vea cómo incluso el mismo Papa Francisco acaba de cancelar un sacerdote porque era homosexual dentro del mismo Vaticano. Entonces, a lo que yo me refiero de la corrupción dentro de la iglesia es que la iglesia recibe unos recursos con los cuales se podría comprar aquí una laptop o una tabla para cada estudiante dominicano. Se podría poner el internet gratis en todas las escuelas. Se podrían hacer más escuelas. Te voy a decir, hay una escuela que fue aprobada en el sector de Arismal, fue aprobada por la Secretaría de Educación. Y resulta que esa escuela, después que fue aprobada y que la visitaron, no se sabe qué pasó. El caso es que ese terreno se lo estaban vendiendo como por 40 millones, hasta la licenciada fue y lo visitó, la licenciada encargada de compra fue y lo visitó y lo aprobó. Y lo grande de todo eso, que el presidente Danilo aprobó eso, aprobó la construcción de esa escuela, y la Junta de Vecinos habló con él varias veces y él le dijo, hasta le ordenó al director de la OISOE que hiciera esa escuela, y la escuela no se hizo. Entonces, yo me pregunto, ¿qué hay detrás de todo eso? Cuando una comunidad está pidiendo su escuela y está aprobada, ¿cómo es posible que porque un terreno que cuesta más millones haya sido aprobado para ser comprado cuando aquel es más barato y el que la comunidad quiere? Bien. Entonces, Okay. pero independientemente de eso, Rapidito en esta parte. Dígame. la corrupción que está ocurriendo dentro del gobierno dominicano no se detiene sencillamente en los funcionarios, también llega a los evangélicos y a los católicos. Y te voy a poner este simple ejemplo. Usted me va a decir eso dentro de poco, porque me voy a una pausa de comerciales. Así es que a los amigos televidentes, manténganse frente a sus televisores. Retornamos en breve con Kilvio Vázquez, presidente de la Asociación de Ateos Dominicanos. Bien, aquí estamos de vuelta con ustedes y reanudamos nuestra conversación con Kilvio Vázquez, presidente de la Asociación de Ateos Dominicanos. Kilvio, usted en la parte final del pasado segmento, usted decía que la corrupción no solamente se quedaba en el gobierno, sino que llegaba inclusive hasta entidades religiosas, en la Iglesia Católica, los evangélicos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un asunto en el que usted, como ateo, coincide con un líder religioso de República Dominicana, por tanto creyente en Dios, que es Ezequiel Molina. Usted coincide con Ezequiel Molina, que presentó pues su batalla de la fe el día primero en el Estadio Olímpico, una manifestación descomunal,
acudió el presidente de la República, Danilo Medina. Entonces usted coincide con Ezequiel Molina en lo concerniente a la corrupción que arropa a República Dominicana. Pero usted difiere muy abiertamente de Ezequiel Molina en lo concerniente al embajador de los Estados Unidos, que lanzó, bueno, serios cuestionamientos Ezequiel Molina al embajador y dijo de todo. Entonces, usted es no creyente, él es creyente, coinciden en lo concerniente a la corrupción, tienen diferencia con relación al embajador. La cultura de lo que se dice y lo que se hace es muy común dentro de las iglesias. ¿Doble moral? Sí, la cultura... ¿Usted está hablando de doble moral? Claro, la cultura es lo que se dice. Inclusive en la iglesia de Ezequiel Molina. Claro, y tú no sabes cuál es el proyecto que ellos tienen. Ellos tienen un proyecto ya en manos de diputados en donde están solicitando que el 2% del presupuesto... La iglesia católica y la iglesia a la que pertenece Ezequiel Molina ellos están creando... tienen la doble moral. Claro, iguales. Ellos, la ética de los protestantes y de los evangélicos no es diferente de la ética católica, es lo mismo, no hay diferencia. En Estados Unidos, la mayoría de las iglesias protestantes están condenadas por abusos sexuales. Ahora mismo en Pensilvania acaban de condenar a un pastor a 80 años por haber violado a 12 niños. Aquí en la Iglesia Católica acaba de firmar un acuerdo con el Estado para cubrir todos los gastos de la escuela católica, de la escuela privada católica. Pero ¿qué era lo que ocurría con eso? Las escuelas católicas estaban recibiendo un golpe duro con la cuestión del 4% y el nuevo sistema de tanda extendida, se estaban quedando vacías. Entonces, lo que acaba de ocurrir es que sencillamente ese dinero que le tocaba a la masa pobre para que desarrollara quizás más facilidades dentro de las escuelas, acaba de ser entregado a la mano de la Iglesia Católica. Entonces, ese acuerdo a que llega con la Iglesia Católica, los evangélicos, como ese acuerdo está amparado en el concordato de Trujillo, aprobado por Danilo y aprobado por Leonel y aprobado por el PLD, que le debe de doler esa cosa, ese concordato. Ahora los evangélicos tienen un proyecto y dicen que son más de 2 millones ya. Los evangélicos acaban de afirmar que son más de 2 millones y por lo que tú dices que ese estadio se llenó, es posible que realmente ellos estén hablando la verdad y que anden cerca. Se llena cada año. Exacto, que anden cerca de los 2 millones. Entonces, ellos están pidiendo que les sea asignado el 2% del presupuesto del Producto Interno Bruto. O sea, estamos hablando que están pidiendo igual, según ellos, están pidiendo algo igual que lo que recibe la Iglesia Católica. ¿Y qué van a pedir los ateos entonces? Bueno, los ateos... No tienen fuerza para pedir, no, parece. Que no tenemos fuerza. Ajá. No, nosotros somos... Oye, nosotros así, pero que no sé, pues. Así como tú ves, lo que somos es una fuerza que está quemando por abajo, que en cualquier momento... Estalla. Sí, porque es que la gente no se está dando cuenta de lo que está ocurriendo. La educación que está ocurriendo con el internet, los conocimientos que están llegando a la gente, están llevando a entender que esos proyectos, por ejemplo, como ese que está planteando oye, ellos están creando el Cicerdón, la organización superior de Iglesia Protestante, y resulta que esa organización, ellos están pidiendo que sea reconocida como una institución con una asignación del 2%. Eso es un proyecto que está ahí y que
si ellos presionan, como presiona el cardenal a los políticos, también los políticos van a tener que cederle ese 2% a ellos. Entonces, nosotros lo que queremos es hacerle un llamado al pueblo dominicano para que despierte y se dé cuenta que tenemos que sacar la religión de las escuelas, tenemos que sacarla. La religión es una guía espiritual, no es nada para enseñarse, es algo para sentirse. Sencillamente... Pero eso es parte de la cultura dominicana. Parte de la cultura dominicana, sí, impuesta, una imposición. Muy fuertemente, y para sacarla como que va a tomarse su tiempo, ¿no? Bueno, es cierto, porque lo que pasa es que acuérdate que somos adoctrinados. Lógico. El adoctrinamiento no te permite a ti el conocimiento, no te permite el razonamiento. El adoctrinamiento te lleva a aceptar que las cosas son como te dicen y sencillamente tú dejas de ser una persona inquisitiva. Por eso no dan clases de filosofía. Yo le pregunto aquí a toda la gente que ven este programa, que son muchos y que se ve internacionalmente, yo le pregunto, ¿saben ustedes que en la República Dominicana en las escuelas no se da clase de filosofía? Que no se da clase de moral ni de ética y que sencillamente se enseña la moral católica, porque lo dice el concordato. Y fielmente el gobierno se ha sometido a eso después que el origen de todos los PLDistas y de todos los presidentes que hemos tenido del PLD ha sido el pensamiento de Juan Bosch, y eso ha sido una traición lo que ha ocurrido con el pensamiento de Juan Bosch. Tú decías, oye, y eso es maravilloso lo que tú dijiste, el único presidente honesto, presidente no, el único gobierno honesto que tú acabas de decir que ha tenido nuestro país. Oye, eso suena maravilloso, pero tú sabes lo bien, si yo hubiese sido presidente de la República y salgo, ¿tú sabes cuál hubiese sido el orgullo mío? El poder decir, aquí nadie se muere por falta de medicina, aquí nadie se muere por falta de médico, aquí a nadie le falta la educación, pero no podemos decir nada de eso porque todo el dinero se ha perdido en manos de la corrupción. La corrupción tiene hundido el país y yo estoy de acuerdo con el embajador José Francisco. Piensa bien esto y yo le pido al pueblo que piense bien esto. Yo no estoy de acuerdo con el embajador. Lo que dice el embajador es que la República Dominicana, la corrupción está encentrada en todas partes. Él dice que donde quiera que llega, lo primero que le dicen es de la corrupción. Y nosotros hablamos de eso. Es un tema que ha tomado yo estoy de acuerdo, o sea, corrupción hay como el planteamiento lo hice. Nosotros tenemos como lastre una cultura de corrupción ancestral. Ahora, yo no creo que con todo el que hable el embajador de los Estados Unidos ese es el plato que le pongan. Yo no creo eso, pero está bien, o sea, y ni tampoco, yo entiendo que el tema corrupción en República Dominicana no es del embajador. El tema corrupción es de nosotros, aquí. Él tiene corrupción en los Estados Unidos. Entonces, eso lo veo yo así, lógicamente. Entonces, estamos en una situación de que usted entiende que está bien, de que él haga su planteamiento y su cuestionamiento y que trace líneas, y yo entiendo que eso no le compete a él. No hay problema con eso. O sea que tú quieres que si alguien puede hacer algo, no lo haga. Que lo hagamos nosotros, que lo hagamos nosotros. Así como usted cuestiona, que tiene todo el derecho legítimo como dominicano, desde aquí, yo estoy de acuerdo con que usted lo haga. Y yo cuestiono eso. Pero nosotros desde aquí tenemos que resolver ese problema. Es lo que planteo, ¿no? Respetando que usted entiende que lo otro es válido. Bueno, si nosotros... Se nos está agotando el tiempo y me puede decir lo que quiera ya. Bueno, si nosotros, los ateos, pudiésemos desarrollar una organización
en la cual y pudiésemos influir Pero- para que cambien, oye, para que cambie todo ese... Ustedes lo pueden hacer, ustedes pueden seguir creciendo y tratar de influir en esta sociedad. Lo están haciendo. No, pero que lo estamos haciendo. Nuestra meta es acabar con ese concordato. Bien. Y que ahora los evangélicos quieren hacer otro concordato. Bien, se nos agotó el tiempo. Interesantísima la conversación con nuestro buen amigo Kilvio Vázquez, presidente de la Asociación de Ateos Dominicanos. Agradecemos su presencia en esta semana en el programa, como agradecemos siempre la atención de los amigos televidentes a esta exposición cada domingo. Gracias por la atención y hasta el próximo domingo. Pásenla bien.